Buenas tardes. Buenas tardes. Iniciamos en un momentito. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Gusto saludarles. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Pueden prender un momentito su cámara para conocerles y luego pues ya, si quieren, lo pueden apagar, pero sería bueno que nos conociéramos, que puedan encender su cámara, por favor. Buenas noches. Gabriela, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Iliana, Pilar, buenas noches. Buenas noches. Mariola, buenas noches. Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, David, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Vaya, camino a la máquina. Y cabal. Lilian, Ya buenas listos. noches, Lilian. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien, gracias, doctor. Buenas noches. Iliana, buenas noches. Bien acompañada ahí, Iliana, qué bueno. Hola, gusto saludarte. Hola. Hola. Cristian, buenas noches. Buenas noches, doctor. Liliana. Mucho gusto. Ok. Engelbert, buenas noches. Rocío. Bueno, vamos a ¿Qué tal, arrancar doctor? porque Buenas tenemos tardes. prácticamente una hora con ustedes. Buenas noches. Vamos a trabajar el curso de análisis de datos. En la vida cotidiana nos vamos a enfrentar a datos todo el tiempo, ¿verdad? Y en las empresas los datos son muy importantes. Me ha gustado manejar datos. De hace algún tiempo para acá he venido trabajando con datos y cómo manejarlos, ¿verdad? Matemática, estadísticamente y para proyectos, ¿verdad? Me han sido de mucha utilidad. Eh, Generalmente cuando nosotros trabajamos datos, tenemos que chequear, digamos, cómo es que estos datos los tenemos. Generalmente, y esto lo vieron creo en el curso pasado, no me salió muy bien, vamos a bajarlo aquí. Tenemos que siempre que nosotros trabajamos una distribución de datos, se cumple lo que se llama el teorema del límite central. Y dice que cuando uno tiene más de 30 datos en una variable, si ponemos acá la variable y ponemos por acá la frecuencia, digamos en el eje Y, vamos a tener la característica que toma la mayoría de distribuciones va a tomar una forma normal. En la forma normal sucede que la mayoría de datos se van a concentrar aquí en el centro. Y entonces es importante estudiar algunos datos de este tipo de distribución. Me parece que en el curso pasado de estadística, ustedes trabajaron lo que era una estadística descriptiva. Entonces es interesante ver el comportamiento de los datos. En algunas ocasiones
los datos podrían colocarse con un sesgo hacia el lado derecho y se agolpan los datos del lado izquierdo, ¿verdad? Ahí nosotros vamos a tener un sesgo positivo, o puede suceder también al revés acá, y aquí tendríamos un sesgo negativo. En ocasiones también la distribución puede ser más apuntalada de lo normal. Entonces es interesante conocer este tipo de información, digamos cómo es que se está manejando. Luego vamos a tener que, podríamos nosotros tener un universo de datos y por distintas razones nosotros no podemos estudiar todos estos datos, ¿sí? A esto le vamos a llamar una población con una N mayúscula. Y entonces lo que vamos a hacer es, para poder inferir para la población, vamos a sacar una muestra y con la muestra inferimos para la población completa. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular el tamaño de la muestra, cómo podemos obtener la muestra y cómo nosotros podemos presentar los resultados. Luego, también vamos a ver un fenómeno en donde vamos a tener alguna variable de interés, por ejemplo, la variable de ventas. La podríamos aquí tener sobre el eje Y podríamos tener el tiempo sobre el eje X. Y entonces va a suceder que nuestros datos van a guardar una forma a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y entonces es importante estudiar qué es lo que está pasando acá. Y entonces vamos a calcular lo que son números índices. Vamos a hacer algunos pronósticos, ¿verdad? Que nosotros podríamos tener con nuestra información, ¿verdad? Esto, digamos, nos va a ser muy útil, digamos, a la hora de manejar en los negocios, digamos, algunos datos importantes. Entonces vamos a calcular números índices y vamos a hacer algún tipo de pronósticos para los negocios. Sucede también que en los negocios nosotros podríamos tener variables relacionadas. Por ejemplo, podríamos relacionar la variable ventas contra el número de clientes, por ejemplo. Y entonces ahí vamos a tener nosotros, si punteamos los datos, vamos a tener una cantidad de datos y podríamos encontrar un modelo que explique esto. Esto es lo que vamos a conocer como regresión y correlación. O sea, vamos a ver qué tan relacionados están las variables y luego vamos a ver cómo podemos nosotros encontrar un modelo que explique, digamos, esta información que tenemos acá, ¿verdad? Y entonces, al tenerlo relacionado, el modelo de regresión y correlación nos va a servir para encontrar relaciones que a la larga pueden ser de causa-efecto, aunque la estadística tiene mucho cuidado de hablar de causa-efecto, pero a la larga eso es lo que tenemos. Bueno, en 2 platos ese es el curso, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Así que vimos un panorama así rápido de lo que nosotros vamos a ver en este curso. A ver, un par de opiniones. ¿Qué les parece? Solo 2 opiniones. Muy interesante, licenciado. Y pues, la verdad, en lo personal, sí me voy a tomar bien el tiempo de poder como comprenderlo bien, porque como no he trabajado mucho lo que es en la computadora, en Excel, por ejemplo, todas las estadísticas. Y pues en mi experiencia del semestre pasado, que llevé el curso, porque estoy adelantando los cursos, y entonces me costó bastante como comprender. Yo lo quería hacer a mano, pero me llevaba mucho más tiempo, y ya para comprenderlo, como las fórmulas y todo, cómo se hacen, pues sí se me complicó bastante, pero todo es posible. Y sé que
pues Perfecto. sí, tal vez como entender un poquito más en cuanto a cómo manejarlo en Excel, es sobre todo. ¿Ok? ¿Otra opinión? Pues, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Bien. Bastante emocionado, ¿verdad? Creo que sí es bastante importante que sepamos no solo cómo generar esos datos, ¿verdad? Sino que también lo más importante es poder analizarlos, interpretarlos y pues que nos ayude a tomar algún tipo de decisión que va a ser crítica, ¿verdad? Para alguna operación o para el negocio, ¿verdad? Perfecto. Bueno, primero, lo primero que quiero establecer hoy en la noche, lo que vamos a hacer son dos cosas. Vamos a distinguir los tipos de datos que hay y luego vamos a trabajar estadística descriptiva utilizando la herramienta de análisis de datos que está en Excel, ¿verdad? Entonces vamos la clase del día de hoy la vamos a enfocar en esas dos cosas. Primero, es importante que nosotros, sobre todo, comprendamos de qué se trata el asunto. Día a día nosotros estamos relacionados con datos, ¿verdad? Los datos fluyen por todas partes desde que nos levantamos. Aunque estemos confinados en casa, empiezan a aparecer una cantidad de datos, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, digamos, por ejemplo, el registro, ¿a qué hora nos levantamos? ¿Verdad? ¿Qué hicimos al levantarnos? Si abrimos nuestra computadora, ¿qué correos electrónicos había en la computadora? Había una gran cantidad ahí. Si ustedes tienen, digamos, una red social, el WhatsApp, ahí van a aparecer. Personalmente, digamos, apoyo en la parte administrativa, como ustedes pudieron ver ahí en mi currículum. Y entonces, digamos que me empiezan a aparecer una serie de informaciones administrativas que yo tengo que manejar, ¿verdad? Y digamos, todo eso va sucediendo en el día a día, ¿verdad? Las cosas personales, las cosas del trabajo, las cosas de la familia y toda esa saturación de información. La estadística nos puede ayudar a manejar, ¿verdad? La estadística da normas que lo que hacen es que transforman esa información en medidas características, ¿verdad? De una información numérica. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a convertir en valores susceptibles de análisis. Digamos que acá, por ejemplo, yo tengo una nube de datos que están flotando. Si no tengo cuidado, esos datos pueden abrumarme, ¿verdad? Tengo ahí un par bueno, participo en muchos grupos, son muchos grupos de WhatsApp y tengo que tener cuidado con la información que ahí se maneja porque me puedo quedar todo el día viendo solo WhatsApp o solo viendo Facebook, ¿verdad? Entonces, tiene uno que ser muy selectivo para en un momento dado informarse. Pero lo que les quiero comentar es que toda esa información que está pululando ahí en el ambiente, en las empresas sobre todo, cada vez que ocurre algo, se produce un dato y el dato queda registrado, ¿no? En las empresas queda registrado en las computadoras, a la hora de hacer una venta queda en las facturas, queda en los correos electrónicos de la empresa. Entonces, hay una serie de información que está ahí en el aire pululando y entonces la estadística, imagínensela ustedes como este embudo que está pasando por ahí y entonces sale la información de una manera que la podemos nosotros abstraer y entonces en una forma resumida uno puede tomar idea de lo que está ocurriendo. Entonces la estadística hace eso, ¿verdad? Permite agarrar datos, resumirlos de tal manera que los presenta para que uno los pueda manejar en una forma adecuada. Yo quise recolectar algunos datos de ustedes, conocerles un poco. Coloqué un foro de bienvenida que está puesto desde el lunes, pero como que fue ignorado el foro, solo Roderil de Esbel entró por ahí. El único que me saludó. Doctor, fíjese que yo sí lo estuve viendo, pero
la verdad es que no entendía, entonces pensaba esperar o sea, como a ver, porque dice, Perfecto. comente cómo le pareció la herramienta de análisis de datos para calcular la escalística descriptiva. Ah, Entonces supuse yo que era algo que tal vez íbamos a ver ok. el día de hoy. Ok. Pues, digamos, en mi caso, Sí, pues ya lo vi, pero me sí, gustaría Lili. como un refresh de eso, ¿ah? Entonces, pero no Ok. sabía, la verdad, sí. Sí, sí, Lilian, eso es el tercer foro. Había uno para presentarse. Hay un foro de dudas y este tercero que es el foro de la unidad, ¿verdad? Creo que estuvo bien que se haya esperado para poderlo trabajar, ¿verdad? Solo vi un foro. Solo vi uno. Hay tres, Lilian. ¿Usted trabajó con la herramienta de análisis de datos ya? Sí, trabajamos hasta Solver en el posgrado. Ah, ok, en el posgrado. ¿Con quién lo trabajaron? ¿Con ¿Conmigo? usted? Ah, perfecto. Ujú. Ok, entonces vamos a darle un refresh a esto acá. Muy bien. Entonces, a partir, digamos, de la, de la información que nosotros podemos manejar, ¿verdad? Entonces, quiero comentarles que esos datos se conocen como estadísticas. Entonces, las estadísticas son observaciones numéricas en donde vamos a dar a conocer las características que puede tener una población, ¿verdad? La, esas observaciones que nosotros vamos a hacer y que son las características que muchas veces, digamos, se llevan muy bien en algunos lugares, manejan muy bien la estadística cuando uno chequea lo que está ocurriendo con los datos del coronavirus, uno se queda preocupado, ¿verdad? Que aparece un dato hoy, aparece otro mañana, y entonces las estadísticas como que no son muy fiables, ¿verdad? Pero uno se queda asombrado de estadísticas de otros lugares, como, digamos, tienen el dato, tienen la información cabal, ¿verdad? En punto, ¿verdad? Yo en una ocasión fui a una universidad en Estados Unidos y me parqué por ahí en un lugar, yo no vi el rótulo que decía no parquear, ¿verdad? Y después me rastrearon, me llegó ahí la multa, ¿verdad? Entonces, con una estadística impresionante, todos los datos y ese tipo de cosas, digamos, el manejo de los datos es como muy importante a la hora de trabajar estadísticas. Ahora, esa característica de la que uno puede llevar información, muchas veces es el elemento común para diferenciar una población. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar, digamos, cuando tenemos una población, porque el conjunto de los elementos de esa población van a tener una característica en común, ¿verdad? Hoy no sé de dónde llegaron cada uno de ustedes a su computadora, pero tenemos una población de los estudiantes virtuales del curso de análisis de datos, en análisis e interpretación de datos, que prácticamente es primera vez que nosotros prácticamente lo damos ahorita en el GNS, ¿verdad? Y entonces ustedes son parte de esa población. ¿Cuál es la característica común? Pues todos ustedes se asignaron este curso. Hay una característica ahí en donde pertenecen como alumnos a esta población, ¿verdad? Ese es el punto acá. Ahora, esa característica puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros digamos, eso que distingue una población y que lo ubicamos, es un dato cualitativo. A eso nosotros le vamos a llamar un atributo, tal como está aquí en la presentación. Entonces, el atributo es esa característica cualitativa del elemento de la población. Y prácticamente no permite grados de comparación. O sea, el atributo tiene la característica que no tiene grado de comparación,
¿verdad? Si hablamos de género, por ejemplo, el hombre y la mujer, ¿verdad? No hay un grado de comparación en esto, ¿verdad? El hombre es hombre y la mujer es mujer. Tiene sus propias características muy particulares, cada uno, ¿verdad? Y muchas veces ahí cuando se quiere hacer un grado de comparación es cuando podemos meternos en problemas, ¿verdad? Porque, digamos, el atributo tiene su propia característica y no tiene grado de comparación. Otro ejemplo de un atributo es, por ejemplo, el sabor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos hablar de algo dulce, algo salado, algo ácido y algo amargo, ¿verdad? Entonces ahí, digamos en el sabor, esa es una característica que nosotros vamos a tener ahí, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a David, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Dulce, salado, ácido o amargo? Lo que más le gusta. Salado. Salado, perfecto. ¿Y Brenda, Belis? Lo dulce, doctor. Lo dulce. Híjole, ya nos metimos a problemas. Ahora, ¿qué será mejor, lo dulce o lo salado? Lo dulce. Lo dulce, dice Brenda. Bueno, aquí es donde entra la comprensión del atributo. Lo dulce es dulce y lo salado es salado. No podemos decir que es mejor. Para David, lo salado es lo mejor. Y para Brenda, o le gusta más. Para Brenda, le gusta más lo dulce. Pero no quiere decir que digamos, lo dulce sea mejor que lo salado. Cada uno tiene su propio atributo. Entonces, el manejo estadístico de esto es un manejo sui generis. Por ejemplo, yo no puedo hacer análisis de regresión con atributos, por ejemplo, sino que lo que tengo que hacer es manejar tablas de contingencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo que manejar chi cuadrado para atributos, mientras que para otro tipo yo manejo, digamos, normal, ¿verdad? Entonces, esa es una característica que tenemos que tener. Si la característica es cuantitativa, entonces nosotros ahí vamos a estar hablando de una variable. Lo interesante de la variable es que la variable sí permite grado de comparación, ¿verdad? La variable sí permite un grado de comparación, ¿verdad? Y creo que están viendo ahí mi video. Si yo les digo, por ejemplo, fíjense que yo peso 120 libras. ¿Qué opinan? Se ríe David, ¿no? ¿Qué dice Yo le Gabriel? creo. 120 libras, ¿qué piensan? Que no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque el peso es algo cuantitativo y sí es comparable. Entonces, digamos, yo no puedo esconder unas 80 libras que tengo además de las 120, ¿no? Porque hay un sentido de comparación, ¿sí? Entonces, ese sentido de comparación nos hace diferente, ¿verdad? Entonces, aquí sí podemos manejar regresión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las variables tienen esto que sí son comparables, ¿verdad? Digamos que si yo vengo y le pregunto a ustedes, por ejemplo, su estatura, ¿verdad? También es comparable, ¿verdad? Si alguien me dice, mire, yo mido 1,60 y alguien me dice, yo mido 2,10, obviamente, sin verlos, yo voy a decir que el que mide 2,10 es con una altura mucho más grande, ¿verdad? Entonces, a eso le vamos a llamar variable. La variable puede ser de dos tipos. Hay variables discretas y hay variables continuas, ¿verdad? La discreta son números generalmente que no tienen fraccionamiento, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de pulsaciones,
¿verdad? Entonces dice, ¿cómo están sus pulsaciones? Dice, fíjese que yo tengo 60 por minuto. ¿Ok? No podemos decir, mira, yo tengo 60.3. O sea, por débil o fuerte que sea la pulsación, una pulsación es una pulsación. Algo muy típico para comprender esto es, por ejemplo, el número de hijos, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ¿verdad? ¿Quién se atreve ahí que me diga cuántos hijos tiene? Vamos a ver. ¿Quién me dice yo tengo Tengo un tantos hijos? gato. Yo tengo una niña, Lilian solo tiene una. una hija, ¿ok? Entonces ya vemos de 2 y de 1. ¿Quién más? Yo, Pilar, ¿cuántos tiene? yo Dos. también tengo 2. uno. Tiene 1, ¿ok? Yo Mariola, tengo por ejemplo. dos. Ok. Va, lo que quiero que noten en esto es que nadie puede decirme yo tengo 1.31 hijos. ¿Verdad? Eso no existe, ¿verdad? Entonces ahí nosotros estamos hablando de una variable de tipo discreta, ¿sí? Cuando sí hay fraccionamiento en la variable, entonces hablamos de una variable continua, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos del peso, esa es una variable continua. Si hablamos de la estatura, Altura. Podríamos poner cantidad de dedos que tiene en una mano, ¿no? no. Dedos Eso en no. una mano es una variable discreta, Muy bien. ¿ok? O sea, mire pues. La velocidad, por ejemplo, es una variable continua, ¿ok? Cuando hablamos de velocidad, estamos hablando de una variable continua. Ahora, ¿por qué nos detenemos un poquito en esto al principio? Pues para diferenciar el tipo de datos. Es importante saber cuándo estoy hablando de un atributo, de una variable discreta y una variable continua, porque dependiendo de eso es el manejo que le damos. ¿Ok? Bueno, esta Doctor, sería... perdona, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, Liana. La pregunta es, en la variable continua, siempre tiene que terminar, debe tener división, el número no puede ser entero también, o Sí puede ser entero, pero la variable como tal, cuando varía, puede tener fraccionamiento. O sea, yo puedo decir peso 200 libras, o puedo decir 200.23 libras. O sea, ahí sí se permite el fraccionamiento. preguntaba por la tarea, porque como, o sea, yo todo le puse como fracciones, pero no sé si se podía ir también algunos que otros números enteros. Yo Por les eso, puse ahí un ejemplo de cada uno. Y entonces a partir de eso, ustedes definen, a partir de ese ejemplo, ahí ven, por ejemplo, si hablamos de la temperatura, por ejemplo, ¿la temperatura que es discreta o continua? Es continua. Es continua, muy Sí, bien, continua. continua. O sea, ¿Sí? o sea que, digamos, bueno, digamos que en algún momento la temperatura puede ser de 36 o de 36 punto algo. Así es, ajá. ¿Cómo se calificaría si fuera de 36? ¿La puedo calificar como una como una discreta o siempre No, es continua, o sea, la variable puede asumir 34, ambas formas? 35, 30 y... No. Es una continua porque cuando va variando puede tener decimal. Ya. Ok, esa era mi pregunta. En cambio, Ajá. la discreta no. Esa nunca cambia, es la cosa, ¿verdad? No. La discreta salta, no tiene Ujú. datos intermedios. Por Ok, ejemplo, yo digo, de un hijo paso a 2 hijos, no puedo decir a 1.75 1.5. hijos. Ajá. ¿Verdad? Lo que ahí nos muestra es que no puede tener ese fraccionamiento la discreta. En cambio, la continua sí. Por ejemplo, la temperatura es continua. ¿Verdad? La hora es continua, entonces. ¿Cómo? La hora, La hora no es una variable. ¿no? La hora es una forma de medir una variable que se llama tiempo. Mm, Por ejemplo, usted no puede decir el metro. Ahí la variable es longitud. ya. ¿Ok? Lo medimos. El metro es una medida.
¿verdad? Pero la variable como tal es longitud. No puede decir usted litros, sino que ahí, ¿cuál es la variable? Volumen. ¿Cómo? Volumen. Volumen. Perfecto, Abigail. Esa es la variable. Bueno, la segunda parte del día de hoy es que quiero que manejemos la estadística descriptiva en Excel. Como un repaso del curso anterior, creo que hicieron sus cálculos a mano. Entonces la idea ahora es automatizarnos un poquito con el manejo de esta información. Vean, les voy a mostrar yo acá, voy a entrar a un Excel. Vamos a ver. Ok, aquí tengo yo una hoja de Excel. Perdón, disculpen, vamos a abrir una hoja de Excel nueva acá. Vamos a ver si con esta me lo permite. Bueno, aquí tengo yo una hoja de Excel. Cuando abrimos una hoja de Excel como esta, si vamos a datos, ahí hay una herramienta que se llama análisis de datos. Esa la tengo aquí del lado derecho, ¿verdad? Generalmente, digamos, quienes manejamos datos en una computadora tenemos este tipo de información, esta herramienta ya habilitada. Si ustedes no tienen la herramienta de análisis de datos habilitada, deben de ir aquí donde dice archivo. En archivo buscan opciones. Esta rutina yo se los puse ahí en el material. Luego vamos a complementos. ¿Sí? Entonces le damos acá que habilite complementos. Bueno, un momentito está. Al abrir complementos, les va a aparecer una opción que dice análisis de datos. En este momento disculpen un momentito. Doctor, una pregunta. ¿Los videos que tenía en el foro los quitaron, no? Perdón, ¿cuáles videos? Donde está hablando sobre la curtosis y todo eso, no los quitaron. Es que no los encuentro. Yo los vi todos, pero no los encuentro. No sé si los No, removieron. aquí no hemos puesto
videos en no sé en dónde, lo ha de haber visto usted en el curso anterior. Se lo prometo que no, pero tal vez va, pero no, No, sí en el recuerdo. curso de estadística que les di, ¿en cuál posgrado estuvo conmigo? En ingeniería de negocios. Ah, en ingeniería de negocios fue donde usted estuvo. Sí, no sé, pero no, ¿vio alguno de los videos? Sí, los vi los tres, pero es que cabal hablaba igual pues empezaba hablando de variables y de lo que usted dijo al inicio, de las curvas, Ah, ok. pero Sí, entonces sí, es que lo estaba buscando, pero pensé que, sí, no era parte de este curso. Perdón un momentito que el Excel se me había quedado trabado. Bueno, entonces nosotros vamos a habilitar la herramienta de Excel. Sí, pues, Doctor, pues, después ajá, le saluda sí, Brenda. pensé que difícil, Después de ¿no? habilitar lo que es la Pero no, de herramienta verdad que no me quedo de de qué decir datos, porque o sea, no uno depende de mí. va, Después de Los teléfonos mandárselos, pero que usted tiene en complementos, entonces le damos análisis de datos y ahí le va a abrir un diálogo en donde le va a aparecer las dos herramientas de análisis de datos y las puede cargar. Vamos a ver, ahorita si estamos ya, me estaba dando un poquito de problemas el Excel. Bueno, entonces, como les indicaba, ustedes deben de ir aquí a archivo, opciones, y en opciones van a abrir la herramienta de complementos. Creo que me está haciendo algún problemita ahí con el Zoom, con la herramienta de complementos que no me quiere. Ahí está. Entonces ahora ustedes colocan herramienta para análisis acá y le damos ir, ¿verdad? Esa es la opción que se le da. Y entonces marcamos aquí donde dice herramienta para análisis, las dos, y le damos a aceptar. Entonces cuando le damos a aceptar en la herramienta de datos nos va a aparecer análisis de datos. ¿Sí? Esto lo van a hacer una única vez, digamos, cuando, digamos, en un momento dado, cuando la abran, no les aparece la herramienta, lo que hay que hacer es abrir de nuevo Excel y entonces ya les va a aparecer. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una variable, ¿verdad? Si tuviéramos la variable peso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí la variable peso. Y entonces tuviéramos distintos pesos. Voy a poner 150 libras, 155, 165, 175, 200 libras, 150 libras, 145,
135, 180, 190, 200 libras, 115, 140, 125, 115, 130, 135. Vean, entonces nosotros tenemos acá nuestros datos de una variable, en este caso la variable peso. Lo pueden tener sobre la columna o lo pueden tener sobre la fila. O sea, lo podrían tener en cualquiera, digamos, de los dos ángulos. Ya teniendo mi herramienta de análisis de datos, yo entro a datos, luego entro a análisis de datos acá, y una vez que tengo mi herramienta de análisis de datos, me va a abrir un diálogo como este, ¿verdad? La verdad es que Excel tiene, en esta herramienta, tiene varios, digamos, comandos que vamos a utilizar a lo largo del curso. Y entonces nosotros podemos ir a estadística descriptiva, que es lo que vamos a hacer primero, y le damos a aceptar. Entonces, cuando le damos a aceptar, acá nos va a aparecer este cuadro de diálogo. Le doy un rango de entrada y entonces esto me permite ingresar mis datos. Luego le damos acá que yo tenía rótulos en la primera fila, le tengo que marcar. Y todo lo que tengo que hacer para que me calcule mi estadística descriptiva es darle aquí en resumen de estadísticas. Normalmente los resultados me lo va a tirar a una hoja nueva. Yo puedo pedir que esos datos me los saque aquí en la misma hoja, por ejemplo, y entonces marco la esquina superior izquierda y entonces acá, al darle a aceptar, me va a arrojar la estadística descriptiva, ¿verdad? Entonces, de una manera muy rápida, lo que ustedes vieron en su curso pasado lo tienen acá, ¿verdad? Aquí están las medidas de tendencia central, ¿verdad? La media, la mediana, la moda, ¿verdad? Son datos, digamos, de tendencia central. Ok. Luego tenemos, digamos, estos tres datos. Sería la medida de tendencia central, la media, la mediana y la moda, que lo vieron en su curso anterior. Luego tenemos medidas de variación, ¿verdad? Entre las medidas de variación, por ejemplo, aquí está la desviación estándar. Tenemos la varianza. Estos dos son, bueno, el error típico también es una medida de variación, ¿verdad? Luego, bueno, esos serían prácticamente las medidas de variación. Y tenemos las dos medidas de forma acá. Entre las medidas de forma, nosotros tenemos la kurtosis y tenemos el coeficiente de asimetría, ¿verdad? Estas son medidas de forma. También me da el rango, ¿verdad? Que el rango es otra medida de dispersión. Tengo el dato mínimo, el dato máximo, la suma de todos los datos y el número de datos que yo ingresé, ¿verdad? Entonces, esta es el cálculo de la estadística descriptiva en una manera muy, muy rápida de cualquier variable que nosotros pudiéramos tener. Creo que han de haber visto también en su curso
cómo organizar estos datos en grupos. Y entonces podríamos ingresar acá en esta misma información. Digamos, nosotros podríamos sacar un histograma de frecuencias y entonces ingresamos a análisis de datos y hay una opción aquí que se llama histograma. Yo le doy a aceptar. Me pide la entrada de los datos. Rango de clases. Si tengo las clases hechas, se lo pongo. Si no, lo dejo así. Por default me va a organizar una cantidad de clases. Le indico que tenía rótulos y miren, le voy a poner aquí que quiero crear gráfico. Igual voy a pedir que esto me lo saque en un rango de salida aquí para que lo veamos. Aquí mismo. Y entonces al darle a aceptar, yo voy a tener mi histograma de frecuencias. Y voy a tener mi información. Obviamente, digamos, los datos aquí no fueron tan normales. Hay una clase, digamos, de pesos muy grandes, pero abajo de eso sí tenemos una normalidad. Y ya sobre esto nosotros podríamos cambiar el tipo de gráfico. Si nosotros, por ejemplo, queremos una gráfica circular, la cambiamos acá, dándole un clic aquí adentro, o lo podemos cambiar, por ejemplo, a una gráfica de área, ¿verdad? También lo podemos tener por acá. Muy bien. Eso sería entonces, vean de qué manera tan rápida nosotros podríamos calcular la estadística descriptiva, podemos formar un histograma de frecuencias, podemos sacar una gráfica y otra opción que me da mi aquí análisis de datos en cuanto a la estadística descriptiva es que le puedo pedir también medidas de posición. Entonces puedo solicitar aquí la jerarquía y el percentil. Entonces selecciono, marco y acá pongo el peso y igual, ¿verdad? Voy a pedir que me lo saque aquí mismo y aquí tendríamos nosotros los percentiles. O sea que ya nos organiza la información. Y nos dice, digamos, cada peso qué percentil ocupa, ¿verdad? Más o menos los que están pesando 150 libras están en el percentil central, ¿verdad? Y el percentil es el dato del cuantil más general. Así que esta herramienta de análisis de datos les puede ser de mucha utilidad a ustedes cuando quieren manejar una variable, la variable peso que les puse acá, sacando toda la estadística descriptiva, sacando una distribución de frecuencias, las gráficas y las medidas de posición, ¿verdad? Esto era lo que teníamos para nuestra primera unidad para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, quiero preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieren que hagamos. Disculpe, doctor, es que me sacó el internet. Entonces solo me quedé donde hicieron el histograma y ya lo saqué y ya no dijo algo más. Luego calculamos las medidas de posición y ahí calculamos los percentiles. Entonces va a una opción que dice jerarquía y percentil y ahí lo puede calcular. ¿Okay? Siempre en datos, ¿verdad? Siempre en análisis de datos. En análisis de datos. Ah, ok. ¿Cómo me dijo? ¿Los qué, perdón? Jerarquía y percentil. Ok. Y percentil. Va. Gracias. Entonces, usted entra
en análisis de datos. Y aquí me dice jerarquía y percentil. Esta es la opción que toma. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctor, conforme a la actividad 1.2, pues lo que hay, la segunda parte de la tarea nos pide también calcular rango intercuartílico y todo eso está también en esa herramienta. Perdón. Solo lo que tenemos de los cálculos ahí, coloquen los que les tira la herramienta nada más. Si pido alguno extra, se me fue ahí el dato, pero coloquen solo lo que nos pidan estas herramientas. O sea, la estadística descriptiva, las gráficas y los percentiles, ¿ok? La Lo serie demás- puede ser de cualquier variable. Lo demás lo pueden obviar, ¿ok? Ah, sí, porque en el punto 6 y 7 sí piden otras cosas que la de simetría, cortosis, desviación típica. La todo eso. cortosis sí está ahí. La desviación típica. Ah, sí. Sí, todo eso está. Todo eso está. Ah, ok. Sí. Ah, o sea, Sí. lo que está ahí en la herramienta lo utilizamos. Ya si hay Ajá. otro algo fuera de la herramienta, si no, lo obviamos. Sí, así es. Ajá. Ah, ok, ya entendí. Gracias. Doctor, Muy bien. solo la actividad de la actividad 1 dice unidad 1, esto es solamente el listado, ¿verdad? De lo que pide y nada más. Sí, los ejemplos de cada uno es. Ok, en Word, ¿verdad? Sí, lo pueden hacer en Word o en Excel como vean conveniente. Ah, va. Ok. Ok, Iván había utilizado la herramienta esta antes. No. No. Ah, perdón. Sí, Iván. Sí, en alguna ocasión hace mucho tiempo en mi antiguo trabajo sí la utilicé. Ok. ¿David la ha utilizado? No, la verdad es que no, es algo bastante nuevo para mí, ¿verdad? Y bastante interesante, ¿verdad? Qué rápido se puede sacar todo este tipo de cálculos. Sí, pues ahí hicimos el primer manejo de datos. La verdad es que con esto que ustedes manejen prácticamente tienen ya mucho del curso anterior en un par de clases, ¿verdad? Excelente. Estas actividades son, la fecha límite es el domingo, ¿verdad? El domingo. Sí, ok, gracias. Muy bien. Doctor, solo una última consulta. Hay un documento que está en Word, que es una tabla. Esa tabla es la que vamos a utilizar para poder sacar Ajá. Esa es la que, lo de la... para calcular la estadística descriptiva. La pueden darle copiar a la tabla y lo pueden pegar en Excel para no teclearlo todo. Ah, ok. Gracias, muy amable. Yo tenía otra pregunta, perdón. ¿Esta clase queda grabada o no? Sí, yo les paso la grabación el día de mañana. Ah, ok, de acuerdo. Gracias. ¿Ok? Perdón, me quedó curiosidad, ¿a qué archivo de Word se refería la compañera? A ese, es que yo les puse, vamos a ver, en la tarea respectiva, les puse el archivo de la actividad 1.2 porque me parece que tenían problemas al verlo en el contenido. Entonces se las puse ahí por separado. Ah, ok, gracias. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Nos conectamos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, feliz Igualmente, noche. feliz noche. Bien, compañeros, gracias. Feliz noche, doctor. Feliz noche, compañero. Gracias.